ver qué es lo que pasa con el arte, lo que nosotros llamamos arte, que en el curso, que originariamente tiene ese nombre de redescubrir a la Edad Media, tiene que ver un poco con el desmitificar esos conceptos que parecería que la Edad Media fue una época tenebrosa, donde no se produce nada, donde hay un retroceso. Yo vivo peleándome con los alumnos porque se los marco y después los exámenes ponen un retroceso. No hay un retroceso, no hay ningún retroceso, hay una necesidad. Esa necesidad tiene que ver con que lo que nosotros hoy estamos acá admirando en la Edad Media tenía una funcionalidad, como dije en la clase pasada. Entonces, la pregunta que a lo mejor muchos se han hecho es ¿por qué pasamos de una producción plástica de esta índole a lo que hemos estado viendo? Y si quieren, para que les quede y lo entendamos tal vez un poquito mejor, ¿por qué pasamos a esto? Podemos acabar. Esto no. ¿Qué pasó, Volvió. Hoy volvió. ¿Ahí volvió? Ahí está. ¿Por qué pasamos a esto? ¿No? Es decir, si yo me remito sobre todo a la representación de la figura humana, fíjense, alguien diría, hay un retroceso, parece la obra hecha por una persona que no tiene mayor conocimiento, hasta podríamos decir que fue hecha tal vez por una criatura, ¿no? Pero lo que pasa es que hay dos cuestiones. Primero que, y lo dije en la clase pasada, hay que cambiar un producto. Es decir, yo tengo que pasar de una religión politeísta, es decir, donde estoy adorando a unos ídolos, y tengo que modificarlo. ¿Por qué? Porque hay una nueva religión. Y por otro lado, porque tengo que tratar de convertir a ese individuo que tiene incorporado en su conciencia el paganismo o el politeísmo, como lo quieran llamar, y tengo que cambiarlo y llevarlo a una nueva religión que era la del cristianismo. Entonces, como ese individuo no sabe leer ni escribir, voy a tener que utilizar lo que nosotros hoy vemos como arte, que es la imagen. La escultura, será la pintura, etc. Entonces, lo que sucede acá es eso, es dejar de lado esto. Si yo me pongo, por ejemplo, a ver, si yo les tuviera que dar hoy una clase de escultura griega, esta obra, que es la del último periodo, llamado periodo helenístico, es un periodo donde la obra se vuelve retorcida, se denomina, aunque todavía no surgió, pero se dice hay un cierto barroquismo, es una obra barroca, es decir, prácticamente hay un predominio de líneas curvas, hay una cantidad de puntos de atención y de tensión. Si yo me pongo a contemplarla, hagan el ejercicio, van a ver que los ojos van para un lado y para el otro porque llama la atención todo lo que está sucediendo en ese grupo escultórico. Si yo lo tuviera que usar para convertir a un individuo a otra religión o a otra actividad, esto tiene demasiados datos y genera que el espectador tal vez se confunda. Entonces tengo que buscar ¿qué cosa? Significar la imagen. Una imagen simple, fácil de leer, en la cual hay una única lectura. Quiero aclarar, nosotros aquí, si fuera una obra contemporánea, y si no la conociéramos, esta la conocemos todos, porque es una obra que aparece en cualquier libro que hable de arte griego. Pero si yo me pongo a ver, digo, ¿y de qué se puede tratar? ¿Y qué querrá decir? ¿Y qué será? ¿Y a quién representa? ¿Y qué es lo que sucede con ese dramatismo, con esa curva, etcétera, etcétera? En cambio, tengan presente que el hombre medieval tiene que hacer una única lectura, la que le impone la Iglesia. Es decir, esto que se está representando es bueno, esto que se está representando es malo. Y para ello, bueno,
va a utilizar, obviamente, la Biblia y va a utilizar lo que todos conocen como los bestiarios, ¿no? Esos relatos tipo enciclopedia donde se habla de una planta, de un animal o de un mineral y se le agrega, más allá de lo, entre comillas, científico, lo que podría significar simbólicamente para relacionarlo con la conducta humana. Por eso se dice que el arte del medioevo lo que va a hacer es, por un lado, adoctrinar por la herramienta arte, ¿no? Pintura, dibujo, escultura, va a adoctrinar, va a evangelizar. Y por otro lado va a moralizar. Es decir, ¿cómo moraliza? Moraliza con animales o plantas a los que en otra época tal vez ya tenían una explicación científica, pero el hombre medieval, la iglesia cristiana, le da una connotación relacionando a esa planta o a ese animal real o fantástico con una connotación positiva si va a estar emparejado con Dios y negativa si va a estar emparentada con el demonio. Y muchas veces ambigua, según quien tiene al lado en la composición, va a jugar, si era bueno, tal vez juegue de malo o viceversa. ¿Se entiende? Entonces, lo que tiene que hacer, o lo que va a hacer ese hombre de la iglesia, es simplificar la imagen para que sea de fácil lectura y que tenga una lectura única. Por lo tanto, esto tiene demasiadas cosas para poder llegar de forma inmediata. Y es ahí donde hay un retroceso. No hay ningún retroceso, quiero aclararlo. Hay una necesidad. Porque el arte no está teniendo solamente la actitud de contemplarla, de admirarla, porque es bella, porque sino tiene una función. En este caso, de adoctrinar, como les digo, y de moralizar. ¿Queda claro? Otro elemento que va a entrar a jugar es el edificio, ¿no? El edificio templo. El templo en la antigüedad tiene una función totalmente distinta a la que luego va a tener la iglesia. El templo era construido en nombre de un dios o una diosa, se decoraba muchas veces lo que se denomina el frontón, que es la parte de esa triangular que tiene adelante el templo, y en todo el perímetro, que se denominan las metopas. No tienen por qué saberlo de eso, pero para que tengan una idea, y ahí se hacía todo el relato de ese dios, ¿no? Y de lo que había hecho o lo que no había, siempre homenajeándolo. Y en el interior estaba la escultura de ese dios, pero no había actividad en el interior. En el interior no hay actividad, no hay nadie que esté a cargo de ese templo. Allí se guardaban las riquezas que se donaban, que se daban a ese dios o diosa, y no había otra actividad en el interior. Y para las festividades de ese dios o de esa diosa, se lo sacaba y se lo paseaba por toda la polis. Luego la cristiandad lo va a hacer con los santos cuando salen en las procesiones. Es decir, por eso vayan viendo cómo la religión cristiana se va armando, ¿no? Se va formateando con todo lo que le sirve para poder generar una nueva religión. Y la va adaptando siempre, obviamente, a Cristo y a todo lo que tiene que ver con Él o con la Virgen. ¿Estamos? Entonces, la función del templo dedicado a un dios o diosa no es la misma que va a tener en la cristiandad. No quiero pasar, quiero ver si tengo antes. ¿Qué queda de Cluny? De Cluny queda, ahora les digo lo que queda. Ahora, Eso es una maqueta. Eso es Cluny 3.
sea, esa es una maqueta de Cluny 3, que era lo lo último que se construye. Todo eso desaparece. Todo eso fue demolido después de la Revolución Francesa. Lo único que queda es este pedacito. Eso es en Francia. en París. Sí. No se confunda. Con algún museo. En Cluny lo que está es el Museo de Cluny, que es como si fuese la sede donde atendía el abad en París. Pero el monasterio está en una localidad llamada Cluny, que está en el interior de Francia. ¿Vieron como acá decimos Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires? Bueno, acá es exactamente igual. Ellos vivían en París, pero, o sea, atendían en París, pero todo se desarrollaba en Cluny. Quería buscarles otra imagen. No sé, la tengo acá. Tengo tanto PowerPoint que ustedes no saben. Tendría que hacer una limpiecita. Bien. Los planos se han conservado. Sí. Esto es lo que quiero mostrar. Vamos a sacarle la otra. Después volvemos aquí. Me queda esta. Y lo que se ve atrás de las murallas del pueblo. Ahora te digo. Eso es la base del templo cristiano, que es la basílica. Y la basílica viene de un edificio romano en el cual era para que tengan una idea, no es lo mismo, pero para que se den una idea de cómo funciona la basílica. Era un recinto muy amplio donde se reunían para las decisiones que se tomaban en la ciudad, como si fuese aquí el Consejo Deliberante, para que tengan una idea. Entonces, en base a ese recinto que la institución, la iglesia, necesita para poder tener a los fieles en el interior y no en el exterior, como estaba sucediendo con la religión pagana, se adapta ese edificio basílica y incluso, fíjese que hoy sigue perdurando el nombre, decimos Basílica Nuestra Señora de, ¿no? Es decir, sigue funcionando ese término. Y se va acomodando, se va reformando de acuerdo a lo que tiene como simbólico la cristiandad. Entre eso, la forma latina, etcétera, etcétera. Esto para que ustedes vean un poquito el origen del edificio y la funcionalidad. Es muy distinto a la del templo y es muy distinta la del recinto cristiano. Lo que ves ahí no estaba originariamente ese caserío. Ese caserío se va instalando cuando Cluny surge, porque cuando surge Cluny es muy pequeño, es un monasterio con apenas 13 monjes. Es muy pequeño. A medida que eso va creciendo, bueno, el campesinado se va instalando porque tiene mano de obra y porque tiene protección. Estaba leyendo, le decía a ella, estoy leyendo un libro que no está muy bien redactado. Es un libro que compré en alguna de estas iglesias en el norte de España. Y habla de lo que es el diezmo y cómo se distribuye y cómo se pelean entre las iglesias que están ubicadas en la región y quién tiene siempre, por más que, o sea, hay alguien que siempre va a recibir pase lo que pase. ¿Quién puede ser? El Vaticano. El Vaticano, o lo que el Papa, Bueno, ¿cierto? bueno. El Papa. Pero siempre, ese siempre va a quedar bien parado. Después pasa a la iglesia que tiene
mayores reliquias o tiene mayor jerarquía dentro de ese espacio donde está la otra. Y por último queda relegada, pero están manteniendo, y el señor feudal, ¿no?, que es el que da las tierras para que se instale, también cobra. Porque es como que le está cobrando el alquiler para que esté instalada esa iglesia. Es decir, el campesino aporta para todos estos parásitos, porque realmente algunos eran parásitos. Y hay una parte de ese diezmo que es supuestamente para mantener todas las instalaciones, pero es lo último, ¿no? Es decir, eso es lo último que se tiene en cuenta. Primero tiene que ir a la jerarquía eclesiástica, esa nunca deja de cobrar pase lo que pase. Y a partir de ahí va en orden decadente. Pero es muy interesante porque ahí ves cómo siempre hay, el señor feudal tiene un interés y esa iglesia tiene un negocio con ese señor feudal. Digo esto porque Cluny surge de la donación de las tierras de Guillermo de Aquitania. Pero Guillermo de Aquitania no era bueno, era vivo, tenía mucha puja de poder con otros nobles y no podía lograr concretar sus necesidades. Entonces decide aliarse o tomar como aliado a la iglesia. Y para ello dona estas tierras para que se instale este monasterio. Quiero aclararles que ustedes van a sentir muchas veces hablar o hablamos de Edad Media, sociedad feudal, ¿no? El señor que tiene el feudo, después el campesinado, esa pirámide que yo le hice, o el triángulo que le hice el otro día. Bueno, el Vaticano o el papado, ¿no?, era un feudo también, funciona como un feudo, está funcionando como un feudo, que tiene ciertos privilegios. ¿Se entiende? Bueno, ahí tienen, para que ustedes vean un poquito algo interesante. Acá está Cluny. Pali está por acá. Boca, perdón. Pali está por acá. Pali está acá. Acá está Cluny. ¿Y eso es Francia? Esto es Francia, es sur de Francia, es centro-sur de Francia, cerca de Bordeaux. Y todo esto que vos ves diseminado en estos puntitos es a dónde se va a desplazar los grandes monasterios que dependen de Cluny. Muchos son filiales, es decir, monjes que salen de ese Cluny y se instalan en las zonas rurales para predicar. No se olviden que hay ciudades en ese momento que venían de lo que había sido aquel imperio romano, ciudades que habían quedado corrompidas, donde no había nada para tener un futuro, había un pueblo totalmente decepcionado porque los dioses no les habían dado nada, y es el momento en el que, bueno, surge la forma de que la cristiandad penetre a cooptar a toda esta gente que estaba insatisfecha de esa otra religión. Y esas ciudades van siendo abandonadas y esa gente se va instalando en el campo. Bueno, la función muy hábil de la cristiandad es instalar estos primeros monasterios en estas zonas alejadas de toda ciudad o de lo que quedaba de esas ciudades. Y surge después esto que vamos a ver, que es el primer gran estilo, que es el románico, al cual lo conocemos como un arte rural. ¿Por qué? Porque se está dando precisamente en zonas donde no podemos hablar de una comarca, no podemos hablar de una ciudad. La ciudad como la concebimos hoy es producto de varios siglos y que se conforma en torno a esto que estábamos viendo recién, ¿no? Se conforma en torno del monasterio, se va asentando la población y alrededor del castillo. En ese diezmo que da el campesino entra a jugar la protección de la vida celestial y de la vida terrenal.
Es decir, el noble lo protege de la inseguridad que pueda suceder aquí. Es decir, contra otro feudo que quiera atacar. ¿Por qué? Porque cuando tengan presente que es un momento en el que se empuja las tierras, hasta que después, bueno, se va a ir conformando los países tal lo conocemos ahora. Y cuando alguien invade y toma posesión de esa tierra, toma posesión de esa tierra y todo lo que tiene adentro. Es decir, si ahí había un campesino que respondía a él y él pierde, ese campesino es para mí. ¿Se entiende lo que les digo? Bueno, todo eso está funcionando con esa protección que el campesino paga acá. Y a los monjes o a la iglesia le paga para una protección celestial. Es decir, paga para la vida terrenal y paga para la vida celestial. Es muy loco porque, por ejemplo, lees que los señores nobles, como tenían un poder adquisitivo interesante, pagaban mucho más para que rezaran mucho más para que pudiera ser perdonado en el purgatorio, ¿no? Bueno, y un poco para que tengan una idea de cómo está funcionando esa sociedad y cómo se va a ir conformando esa sociedad. Pero no puedo hablar acá todavía de una ciudad, ¿eh? Bueno, esto que ves ahí es lo que era originariamente la basílica de Cluny, dentro de ese monasterio. Una de las más grandes, hasta la construcción de San Pedro, la más grande, con una dimensión, no recuerdo ahora, pero casi de 100 y pico de metros de largo, una cosa gigantesca, donde hay toda una demostración de poder y de opulencia y yo diría de desborde de riqueza, que es lo que genera un cierto malestar dentro de la propia orden, que va a hacer que luego se separe y surja esta otra orden, que es la de Cister, que también está instalada muy cerca de la de Cluny, pero que supuestamente es un poquito más austera. No hay tanta proliferación de opulencia, sobre todo en lo que hace a decoración, a todo lo que hace a escultura y a pintura. Esos monjes, que lo vimos el otro día, que se van dispersando en distintos lugares de esa Europa, van a conformar o van a llevar en su retina lo que vieron y tuvieron cuando se formaron como monjes. Y hay una estética muy similar, pero que muchas veces se va también a acomodar a lo que se encuentra en el lugar en el que se está instalando este monasterio o esta iglesia. Es decir, ellos, la institución es muy hábil porque no sepulta plenamente, sino que algunas cosas las tapa, por ejemplo, bueno, como ha pasado, ¿no?, en América, sobre una construcción azteca levantan una catedral. En Europa también lo hace, sobre un templo romano, o lo que era la base de un templo romano, lo construyen una iglesia o un monasterio, o muchas veces las adaptan a ese templo, a una iglesia cristiana. Y acá también entra algo interesante, porque se habla de que, o se sabe decir, o se suele decir, mejor dicho, que esa Edad Media deja de lado todo lo que tenía que ver con aquel mundo clásico, antiguo, ¿no? Y no es así, porque el imperio carolingio, que responde obviamente a la cristiandad, trata de mantener eso. Trata de mantener la estética de lo que había sido aquella cultura, porque se sienten conmovidos de lo que había sido
la pujanza de ese mundo antiguo. Pero bueno, las circunstancias van generando entre las pujas de poder que todo eso se tiene que dejar de lado y buscar otras cosas. Por eso vamos a ver, por ejemplo, que tiene la iglesia de la Madeleine en París, que tiene la forma de un templo romano, de un templo griego. ¿Se entiende lo que les digo? Es decir, y lo que estamos viendo acá son características propias, en este caso, de lo que sería el románico francés. Esto es típico del románico francés, muy parecido va a ser el románico español, nada parecido va a ser el románico italiano. Sí hay elementos que están presentes tanto en uno como en el otro, que son construcción casi baja o chata, poca ventilación, poca decoración en lugares puntuales, tímpanos sobre el frontón, si es de importancia. Acá la puerta principal va a tener una división que se llama parte luz, por lo general va en esa columna una escultura, pero en las más pequeñas esto no está presente. Sí va a estar presente este frontón. Van a estar presentes los remates, ¿se acuerdan que hablamos? Que se llaman los canecillos, y en el interior, o bueno, como vemos acá, en los capiteles de las columnas. Pero fíjense, es construcción en piedra, poca ventilación, no hay vidrio, se usa el alabastro por lo general para que entre solamente una claridad, no para que entre la luz plena. Construcción pesada y muy austera la decoración por fuera. Por dentro, que lo vimos el otro día, obviamente lo que es el claustro, una riqueza decorativa que es lo que genera esa disputa dentro de la congregación de Cluny, porque todo era muy opulento para lo que supuestamente debía ser la producción artística. Y acá viene algo interesante, porque por ejemplo, la gula no la practicaba el hombre de campo, que estaba muerto de hambre, la gula era para ellos, que vivían, y no todos, también quiero aclararlo, porque hay monasterios muy austeros y pobres, como sucede hoy en día, ¿no? En la gran ciudad o en la ciudad, el cura o el párroco tiene una vida muy diferente a la que tiene a lo mejor en un lugar perdido, donde tiene una actividad no solamente de dar misa, sino que trabaja a la par del resto del pueblo. Y acá también pasa eso. La función de muchos de estos monasterios es la de, así como ella mostraba, de un monasterio de monjas que producen y que hacen trabajar al pueblo, muchas de otras iglesias se dedican a la producción de algo para sobrevivir y para darle una determinada economía a ese lugar donde estaban instalados. Porque, a ver, esto es muy fácil de hacer, es muy matemático. Si a la gente le va bien, recibe más donación esa iglesia. Si le va mal, chao, perdió. Entonces trata en lo posible de que todos trabajen y que tengan su bienestar para seguir dándole a ellos esa paga para rezar por el más allá. Bueno, esto que puse ahí arriba es una representación muy común y muy fácil de encontrar en la mayoría de las iglesias, sobre todo románicas, que es lo que se llama el tetramorfos. Esa representación de escultura en relieve siempre va a estar en la parte del tímpano del portal. Y
La pintura va a estar en el ábside. La misma representación va a estar en el ábside. Y acá, ya que, para que no parezca que solamente vemos escultura, vemos lo mismo que sucedía con la escultura antigua, lo vemos con la pintura. Si ustedes me dejan un minuto, yo les voy a buscar. ¿Eso es pintura o mosaico? Esto es pintura. Esto es pintura. Un segundito. Esto que les voy a mostrar es una foto sacada de un museo, pero pertenece a la antigüedad. Creo que vean algo interesante. Bueno, parece a propósito.